Y quiero tomar como ejemplo una maravillosa persona que la Biblia nos entrega o nos da su historia. Es María, la madre de Jesús. Y quiero invitarlos, vaya conmigo a Lucas capítulo 2, versículo 15. Lucas capítulo 2, versículo 15. Qué gran ejemplo nos da esta mujer. Qué gran ejemplo. No solamente a las mamás que hay hoy en este lugar, sino también a cada uno de nosotros, lo que hizo con toda la información que tenía acerca de su hijo. Pero miren, Lucas capítulo 2, verso 15 dice lo siguiente: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Sucede que versos antes la historia relata que los pastores estaban trabajando normalmente en el campo, pero sucedió algo sobrenatural, y es que ángeles se presentaron delante de ellos para anunciarles las buenas nuevas, que había nacido un Salvador. Y en el versículo 11, esta buena noticia que los ángeles le están diciendo a María y a José, es que los ángeles le dijeron a los pastores que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero mira lo que sigue relatando la historia, verso 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Estos pastores vinieron efectivamente a Belén y encontraron, como los ángeles les habían relatado, a José, a María y al niño, en ese momento Jesús, en aquel pesebre. Y comenzaron a relatarle o a contarles a ellos todo lo que los ángeles les habían contado. Escúchame algo, que es que a veces no entendemos el contexto de ciertas historias. Esta historia es demasiado importante porque del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay un silencio de 400 años. Y en el Antiguo Testamento los últimos profetas y el pueblo se habían acostumbrado a recibir la revelación de Dios en medio de ellos. Los profetas hablaban, dirigían al pueblo, pero dice que por 400 años toda esta relación y esta revelación, como se estaba acostumbrado el pueblo a recibir de parte de Dios, ya no está por 400 años. Significa que el hecho de que no solamente María, sino los padres de Juan el Bautista hayan tenido esta revelación, que a un ángel se les haya presentado, era algo maravilloso, inusual, no había ocurrido. Y entonces, claro, María había tenido esta revelación del ángel 9 meses atrás, donde el ángel le habla, y enseguida lo vamos a leer, acerca de lo que su vientre iba a gestar. Pero escúcheme, María está en el pesebre juntamente con José, su esposo. El niño está en aquel lugar, y dice que pastores vienen con ella y comienzan a decirle que a ellos también se les ha revelado un ángel. Y entonces María está escuchando todo esto, todo lo que su hijo va a hacer. Dios le está ratificando la promesa que le hizo antes aún de poder gestar en su vientre este nacimiento. Y María está en aquel lugar, pero ¿sabe qué hizo María? Aquí es donde vamos al verso 19. Pero María guardaba todas estas cosas dentro de ella, meditándolas en su corazón. Ahora bien, meditar en el alma es más profundo que solo pensar en algo. Cuando meditamos en el alma hay emociones y sentimientos involucrados, como dolor, tristeza, desesperanza, rabia y aún impotencia. Mire, le doy un ejemplo.
Hace unos años atrás mi mamá se enfermó y creíamos que era ya por su edad, estaba un poco más adulta. Pero lo más curioso es que cada vez que mi mamá iba donde el doctor por emergencia, lo primero que el doctor le decía a ella era: Julia, usted no tiene nada. Sus exámenes están bien, marca que todo está bien. Claro, por la edad se tiene que cuidar, tiene que caminar, tiene que hacer esto, tiene que lo otro, la alimentación. Pero de lo que usted dice que le duele y se siente mal, en los exámenes no le aparece nada. Y el doctor entonces le dijo algo que posiblemente ella no esperaba, y yo creo que le molestó un poco. Le dijo: el problema y la enfermedad que usted tiene, ¿sabe qué es? Exceso de preocupación. Y entonces mi mamá comenzó a decir: sí, es que mi hijo, es que no ha podido, sí, es que mis nietos, sí, es que por allá, sí, es que la economía, sí, es que el otro hijo allá que le está yendo mal. Y lo que descubrimos después, cuando yo me senté con mi mamá en una oportunidad, en esos días que había ocurrido esto, yo le dije: mamá, dígame, ¿qué la está cargando? Y ella me comenzó a hablar de todo lo que ella se mantenía pensando día y noche, pero que no podía controlar ni podía solucionar, pero que se había convertido en una carga dentro de ella. ¿Sabía usted que a veces cuando usted y yo meditamos, no solo pensamos, los pensamientos son fugaces, vienen y se van? Cuando hablamos de meditar en el corazón, recuerde, el corazón tiene que ver con el alma, las emociones, los sentimientos, las decisiones. Y cuando usted y yo meditamos en el corazón, es como que ya no están aquí, es como que algo está aquí en el centro del ser humano, y entonces nos puede cargar. Y no solamente nos puede cargar, si usted y yo no aprendemos a administrar todos estos sentimientos y todas estas emociones que están en el centro de nuestro ser, ¿sabe qué más pueden hacer? Nos pueden enfermar. Mamás, hay cosas que usted no puede hacer por nosotros los hijos. Lo que va a hacer es enfermarse. Y entonces usted quiere manejar toda nuestra vida porque tal vez nos quiere ayudar. ¿Y sabe qué pasa? No nos está ayudando, nos está haciendo un mal. Y entonces ¿sabe qué pasa? Usted nos está evitando a nosotros la lección y usted se nos está enfermando. Y eso es ilógico. María, yo quiero hablar de ella en este día porque es un ejemplo de cómo aprender a meditar en el corazón o en el alma sin amargarnos. Cómo aprender a meditar en todas aquellas cosas que están ocurriendo sin que trasciendan en nuestro cuerpo o en nuestra vida y terminen dañándonos. Porque no solamente el mensaje es para las mamás en este día. Y claro, las mamás me les quito el sombrero porque a veces en medio de su impotencia de querer ayudarnos a nosotros, los hijos terminan afligidas, cargadas, enfermas, mal. Pero este mensaje también es para todos los que estamos en este lugar, porque hay un principio. Y el principio tiene que ver cómo aprender nosotros a manejar aquello que se nos está robando el sueño, a manejar aquellas cosas que involucran emociones, sentimientos en nuestra vida. ¿Sabe qué es esto de meditar en el alma? Es centrarnos tanto en algo que nos termina quitando la paz. Y por eso cuando hablamos del alma, y yo les señalo esta parte que es el centro como del ser humano, es como que ya no está aquí. Ya no es, ay, es que me dio dolor de cabeza. No, es como unas mariposas en medio del estómago, ahí más o menos parecidas como cuando uno se enamora. ¿Se acuerda cuando nos enamoramos por primera vez y usted veía a la muchacha y usted decía: ay, siento mariposas en mi estómago? Pero ahí las sentía para cosas buenas. Cuando está meditando en el alma y es algo que a usted le carga, es como que sintiera las mismas mariposas, pero te roban la paz. Y el problema o la dificultad de esto es con situaciones que tal vez usted y yo no tengamos el control.
Que usted y yo perdemos el sueño, perdemos la paz, perdemos aún la razón de nuestra existencia y estamos tan cargados con algo que está aquí en nuestro ser enteramente y le damos vueltas y le damos revueltas y lo rumiamos. Esta es una de los sinónimos de meditar en el alma. Meditar es rumiar, y usted piensa en lo mismo y piensa en lo mismo y piensa en lo mismo, pero al final se da cuenta que usted no tiene la solución. ¿Y sabe cómo termina usted, mamá, por sus hijos? Y escúcheme, le hago un paréntesis. Eso no significa que usted no se preocupe por sus hijos. Eso no significa que a usted no le duela lo que a sus hijos les está doliendo. Pero hay cosas, mamás, que ustedes no tienen el control, que es parte del desarrollo de la vida en cada uno de nosotros. Y entonces, si hay alguien en este caso con toda la capacidad de amargarse, de frustrarse y aún de enfermarse, ¿sabe quién era? María. María tenía todo el derecho para que ocurriera algo como eso. Mira lo que dice Salmo capítulo 77 versículo 6, cuando hablamos de la palabra meditar. Meditar significa reflexionar o considerar algo cuidadosamente. Meditar significa concentrarnos o colocar la mente en un objetivo o en un pensamiento. Algunos de los sinónimos de meditar es reflexionar, cavilar, rumiar, ponderar, pensar, analizar, recapacitar. Pero mire lo que hacía el rey David. Salmo 77 versículo 6. Y mire una de las tantas cosas que meditaba el rey David. Salmo 77 versículo 6 dice: me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. Y lo que dice que David meditaba en su corazón era un montón de preguntas que habían delante de él por todo lo que estaba ocurriendo en Israel. David estaba cargado al levantar sus ojos y ver que todo Israel se estaba tratando aún de desviar de lo que Dios les estaba pidiendo. Y David se levanta a través de estas preguntas esenciales a analizar en su corazón y a meditar en su corazón todo lo que estaba ocurriendo. David también se pudo haber cargado, hubiésemos tenido al primer deprimido y al primer ansioso, pero David supo manejar el momento, igual que María. Por eso hoy quiero hablarles acerca de este ejemplo. María, la madre de Jesús, como el ejemplo de este tema. Dice que ella en el versículo 19 meditaba en su corazón todo lo que estaba viendo y escuchando acerca de su hijo. ¿Se imagina usted a María recibir a un ángel que le dijo en Lucas 1:30, Lucas 1:30, que le dijo lo siguiente? Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Escúchame esta palabra, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora bien, pensemos por un momento lo que María tiene en su mente. María está en aquel pesebre, acaba de dar a luz, de traer al mundo el Salvador del mundo, al Salvador de la humanidad, de toda la creación. La transformación de todas las cosas estaban en este niño. Pero piense por un momento María pensando en todo su contexto. Llega ahí con su barriga de 9 meses a aquel lugar porque necesitaba ir a aquel lugar. Y cuando están en aquel lugar, pues como papás uno dice: escojamos el mejor lugar. No sé cuántos de ustedes pudieron escoger el hospital donde nacieron sus hijos. En el caso nuestro pudimos escoger
el del segundo hijo en Colombia, pero el del primero no. El del primero, yo recuerdo que nuestro hijo mayor nació en un hospital público de Guatemala, y en aquel lugar casi me dejan morir a mi esposa y a mi hijo. Pero recuerdo que cuando estábamos allí, o por políticas del hospital o lo que sea, nuestro hijo nace y a mí no me dejaron ver al niño en 2 días. Mire, yo tenía una impotencia, una rabia, y créame, aún lo hice. Yo le decía: Señor, pero si te estamos sirviendo en este lugar, ¿por qué no me permitiste estar en un buen lugar para mi hijo? Yo aquí no estoy jugando, yo aquí no estoy mal, yo te estoy sirviendo. ¿Por qué en uno de los peores lugares estoy teniendo a mi hijo? Y eso yo lo dije humanamente y lo pensé. Ahora bien, imagínese a María. Claro, mi hijo tiene promesas de Dios y Dios nos había hablado de él, de su ministerio. Y como papá así todo orgulloso, yo decía: pues mi hijo nacerá en el mejor hospital. Pero no teníamos plata. ¿Sabe usted que Jesús, José y María sí tenían plata para pagar el hotel? Pero había otro tipo de circunstancia, no era el dinero, sino era el propósito de Dios. Y entonces dice que llegaron al lugar, María y con su gran barrigota están buscando el mejor lugar, el hotel 5 estrellas, porque el Salvador del mundo va a nacer. Y en vez de eso, ¿qué ocurre? En ningún lugar hay espacio, solamente queda un establo con los animales. Y entonces piense por un momento a María meditando en su corazón acerca de esto. Este es el Salvador del mundo, el ángel me lo dijo. Este va a tener un trono y un reino que no tiene fin. Este es el que va a cambiar la historia de toda la creación. Pero me toca irme a un establo a tenerlo. ¿Sabe que María pudo haber sido la primera deprimida del Nuevo Testamento? María tenía toda la razón para venir. Si yo lo hice, hermanos, humanamente. Ahora María está en aquel lugar. Y entonces María, cuando da luz, dice que los ángeles se le presentan algunos kilómetros lejos de este lugar a los pastores. Y los pastores vienen. Pero para mí es maravilloso, porque yo creo que Dios, conociendo el corazón de María, posiblemente en su humanidad, y de José, y le manda a los pastores con una palabra diciendo: también se nos presentaron ángeles, los cielos se han abierto. ¿Y cuál es la palabra? Que nos ha nacido un Salvador, el Señor, y este es. ¿Se imagina María ya en aquel pesebre al lado de los animales lo que dijo? Señor, gracias, has guardado mi corazón para no pecar hablando lo que no tenía que hablar. Mis amados hermanos, meditar en el corazón, y por eso sé que es un tema para todos los que estamos en este lugar, es cuando usted y yo nos cargamos tanto por algo que no tenemos el control de ese algo. Mamás, usted se puede cargar por sus hijos, por su casa. No les estoy diciendo que no los cuide, que no sienta, pero hay cosas que ustedes no tienen el control. Nosotros las necesitamos, claro. Oren por nosotros, oren por su matrimonio, oren por su casa, pero las necesitamos sanas. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las necesitamos fuertes, sólidas, que se levanten y sigan a favor de sus hogares. Pero si ustedes no lo hacen o no aprenden a meditar en su corazón de manera correcta, hay cargas en su vida que les pueden dañar y enfermar. Ahí es donde quiero ir con este mensaje. ¿Cómo María, si usted me lo pregunta a mí, cómo María entonces logró tal vez administrar, podría decir yo un poco, administrar sus emociones y administrar todo tipo de sentimientos cuando estaba viendo alrededor y el contexto de todo lo que está ocurriendo, que es contrario a lo que el ángel le había dicho? ¿Cómo María pudo tener la capacidad de levantarse y poder administrar? Porque está bien, en los evangelios no se nos relatan muchas historias acerca de María, y claro, hay otros libros que de pronto nos aportan a esta historia, pero usted no ve a María frustrada, o usted no ve a María: vamos a hacer consejo de apóstoles porque esto no puede seguir pasando. Y entonces lo llamó: usted, Pedro, me vuelve a negar a mi hijo y se mete conmigo. ¿Oyó? Y entonces vino con el otro y le dice: y usted, mire, usted sí es mucha tranza. ¿Cómo le dio la espalda a mi hijo? Mire, y lo vendió.
Y sabe qué, vea, le voy a dar en la yugular por haberle hecho daño a mi hijo. Yo no veo a María queriéndose desquitar con ninguno de ellos. Yo no veo a María frustrada o amargada o dolida o aún con sus emociones desbordadas tomando un montón de decisiones innecesarias. La Biblia no lo relata, pero los otros libros que apoyan historias de la Biblia tampoco nos muestran a María, la madre de Jesús, de esta manera. Lo que sí nos muestran es una mujer apacible, una mujer que desde el principio que el ángel le dio la noticia acerca del Salvador en su vientre, lo único que le dijo o lo único que hizo delante del ángel fue decir: que se haga conforme a tu voluntad, tu sierva está disponible. Y por eso María es un ejemplo para muchas cosas. Si usted pudiera entender el contexto de esto en el Nuevo Testamento, esperando la promesa de un redentor o un salvador, había toda una comunidad de niñas vírgenes esperando este suceso, y que posiblemente alguna de ellas fuese escogida para que esto pudiera ocurrir. Significa que María es una de tantas niñas vírgenes que se han guardado puras para permitir que aún sean escogidas por Dios para que esto ocurra. Y entonces cuando María recibe esta promesa, y cuando María sabe en la forma en que la promesa se va a dar, piense por un momento María meditando en este tema. O sea, imagínese usted, Dios a usted le promete una casa, y entonces a través de la palabra profética, a través de algo, Dios te dice: hijo mío, te voy a bendecir y te voy a dar una casa donde habitar. Y entonces, ¿sabe usted y yo qué hacemos normalmente en nuestra humanidad? Comenzamos a atar cabos, a suponer cómo es la casa que yo quiero y cómo Dios me la tiene que dar. Y entonces comenzamos a pensar y a meditar en eso, a cavilar, a rumiar. Si Dios me la tiene que dar entonces aquí. Y no le estoy diciendo que es malo, el ejemplo se lo estoy dando por otra cosa. Y entonces usted comienza a pensar cómo Dios tiene que hacer el milagro que Él le ha prometido. Y usted viene y se mete en una película, usted se película cómo Dios a usted le va a dar su casa. Y está bien, eso hace parte de una visión. Pero ¿qué tal si Dios le da su casa, pero se lo da de manera diferente? Piense por un momento, a María le llega esta promesa del ángel. ¿Usted se imagina a María pensando: Señor, ¿cómo irá a ocurrir esto? O sea, piense por un momento si hubiésemos tenido la historia completa, y María relatando cómo fue que quedó encinta o embarazada de Dios. Porque claro, la Biblia nos dice, y lo que nos relata a través del ángel y lo que uno supone, el Espíritu Santo vino sobre María, Dios colocó su mano sobre ella y ella concibió milagrosamente. Pero qué tal que María nos hubiese contado qué sintió, en qué momento fue, qué pasó, lo soberano y lo sobrenatural sobre su cuerpo, cómo habría sido. ¿Se imagina María desde que el ángel le dijo, esperando cómo irá a pasar esto? ¿Cómo irá a ocurrir? ¿Cómo irá a quedar en embarazo? ¿Cómo será este milagro? Y se imagina María cavilando y pensando en este milagro. Y María solamente, en una forma muy paciente, comenzó a esperar todo el proceso de Dios sobre su vida. Ahora bien, hay tres cosas que ella hizo que yo creo que a usted y a mí en esta mañana o en esta tarde nos puede ayudar. Yo no sé si a usted en este día hay algo que le esté robando el sueño. Yo no sé, mamá, si es con sus hijos, con su casa, con su familia. Yo no sé si usted, especialmente aquí, hombre, mujer, que hoy está en este lugar, pero usted dice: hay algo que no me deja. Hay algo que lo siento aquí, pastor, es como si algo fuera a ocurrir. Hay algo que me está agobiando, hay algo que no me permite descansar. Hay un dolor y no es aquí, es aquí. Hay tal vez un pensamiento que es persistente y eso me ha traído una agonía emocional y no sé qué hacer. Pero sabe, a través de María yo quiero decirle tres cosas que tal vez le ayuden en todo este proceso. Número uno, usted y yo debemos escoger las guerras que vamos a pelear. Y es en qué vamos a desgastarnos meditando. Una de las cosas que más a mí me sorprende cuando tratamos de ayudar a la gente, ¿sabe qué es? Que todos por nuestra naturaleza echamos todos los problemas en el mismo costal. Y entonces ahí viene la gente con nosotros y nos dice: es que no hay solución.
Estoy desesperado, desesperada y al borde de la demencia. No hay nada que hacer. Pero cuando nos sentamos con las personas y les enseñamos que no es un problema, sino que son muchos problemas metidos en el mismo costal, ¿quién puede dormir en paz con eso? Si usted viene y todo lo mezcla y todo lo mete en el mismo lugar y usted se vaya a la noche, pastor, es que no puedo dormir. ¿Quién va a dormir? Nadie. Y usted comienza a pensar entonces en el problema que tiene su perrito, porque es que se le enfermó y ay, sí, es que mi perrito se me va a morir. Y después comienza a pensar la mamá gallina allá en que su hijo está por allá en otro lugar, en el matrimonio de su hijo, en lo que usted no le puede solucionar. Y después se va a pensar allá en su marido que está al lado y saber si se enojó, si se durmió enojado, y saber cómo le va en el trabajo. Y después se va a parar, y son un montón de problemas metidos en el mismo costal. Y así, ¿quién puede? Y lo que hace María, ahí en el verso 10, estamos leyendo Lucas capítulo 2, en el verso 10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Pero también en Lucas capítulo 1 verso 30 dice: entonces el ángel le dijo a María: no temáis, porque has hallado gracia delante de Dios. Y entonces, ¿sabe cuál fue la solución para María y tal vez para usted y para mí? Que María viene, se queda meditando en esto, pero sin temor. Se le fue el temor. ¿Cómo va a ocurrir todo esto? No lo sé, pero estoy en paz. Estoy tal vez pensando cómo vendrá el Creador sobre mi vida para poder gestar esta vida y lo que el Maestro me ha dicho, y la creación, o dar el paso para que el Hijo de Dios venga en mi vientre. Pero no tengo temor. No sé cómo va a ocurrir, pero no tengo temor. Yo sé todo lo que va a pasar con mi hijo, pero no tengo temor. Yo estoy en un pesebre y todo lo que estoy viendo, pero no tengo temor. ¿Cuántos de nosotros en este país, especialmente que es un sistema el cuento de la salud, lo que más nos destruye es el temor? Yo me acuerdo una de las primeras crisis que tuvimos, tal vez fue en el 2017 o 2016. Andrea se enfermó y a mí me partió el corazón totalmente, porque Andrea, cuando yo llegué a mi casa me llamaron de emergencia. Cuando llegué a mi casa, Andrea estaba en el piso totalmente desvariando. Y cuando yo le digo: Andrea, ya nos vamos para emergencia, lo primero que Andrea me dice es: no, porque es muy costoso. Oh, Dios santo. Por el temor a la cuenta. Pero no solamente eso, el temor en este país a tantas cosas, que es lo que el enemigo aprovecha. Recuerde, todo esto es un sistema, y especialmente la salud. Y cuántos a veces nosotros hemos escuchado: van donde el doctor, y recuerde, esto es un sistema económico, y van donde el doctor, y el doctor, claro, queriendo descartar algunas cosas para ayudarnos, pero en otros casos vienen y le dicen a usted: no, usted necesita no sé cuánto, 25 exámenes. Y entonces usted dice: hágame todo lo que sea porque yo quiero estar bien. Y usted se está sintiendo bien, pero el doctor dice: es para descartar. Y después viene y en uno de los exámenes le dice: mire, es que a mí me preocupa esto que veo aquí. Y usted ni entiende lo que el doctor está viendo, pero usted sale de ese lugar enfermo. Ay, me voy a morir, pastor, es que el doctor vio algo en mi examen. Ay, pastor, es que yo creo que tengo algo. El doctor te lo dijo: no, pero es que yo creo que tengo algo muy malo y me voy a morir. Porque él dijo que algo no le gustó en el examen, pero te dijo que era: no, pero es que yo ya me siento muy mal y me voy a morir. Y a veces algunos más extremos dicen: es que él vio algo ahí en mi pie derecho, y yo creo que tengo algo y me voy a morir. Pero él que te estaba revisando los pulmones. Pero si vio algo en el pie y tu problema es en los pulmones, o sea, ¿qué pasó? Pero es porque a veces a través del temor comenzamos a dar cabida a lo que vamos a meditar en el corazón, y cuando lo ponemos en el corazón, eso entonces nos desestabiliza.
Y por eso es que usted sale como loca por allá diciendo a todo el mundo que se va a morir. Y despavorido y despavorida. Y llamando a medio mundo cuando sale del hospital. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¿Por qué la vida es tan injusta? Pero el doctor te dijo que te vas a morir. No, pero es que me dijo que algo estaba mal en mi examen. Y entonces el enemigo se aprovecha. Y lo que María hizo fue que ella meditó todo lo que escuchó antes de hablar. ¿Dónde lo meditó? Lo bajó a su corazón, sus emociones, sus sentimientos. No se desbalancearon ni se desajustaron por todo lo que estaba viendo y lo que había escuchado. ¿A cuántos de nosotros a veces nos pasa eso? Y mire, yo sé que algunos, y bueno, están los temperamentos y todo eso, que algunos son más almáticos que otros, pero ahí es donde el enemigo se aprovecha con las enfermedades modernas que son más emocionales, la depresión, la ansiedad, todo este cuento de enfermedades. Y que hay emociones o sentimientos a través de lo que estás pensando, los radicas en tu ser, y entonces eso en un momento determinado, en vez de ayudarte, te traen un desbalance y un desajuste. Ahí es donde María viene y es un ejemplo. ¿Por qué un ejemplo? Mire, en lo segundo, en Juan capítulo 2, verso 1, Juan 2, 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mami? No le pongamos mujer, mami, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Pero ¿sabe qué fue lo que ocurrió? Jesús ya está grande. Este fue el primer milagro que Jesús hace. Su ministerio está a punto de activarse. Y entonces María por 30 años lo ha tenido al lado de ella, con todas las promesas que Dios le ha dado, meditando en todo lo que Dios le ha dicho. Y entonces están en aquel lugar y se acaba el vino. Y mire, perdóname que se lo muestre de esta forma, no quiero ni mucho menos faltar al respeto a la palabra, pero yo me imagino a María ahí, los otros corriendo por allá, no hay cómo atender a la gente, y María se le da una idea y dice: ¡ah! Pero si este tiene poder para hacer vino, pues vamos donde él. Él puede hacer un milagro. Porque ¿quién más que su propia mamá no va a creer en su hijo? ¿Quién más que María, que concibió milagrosamente al Salvador del mundo, no va a saber que él puede hacer un milagro? Y entonces, ¿cuál fue la idea? Pues digámosle a Jesús que haga algo. Y cuando María va con él, Jesús le responde y le dice: mami, todavía no es el tiempo, espera un momento. Todavía no es el momento para poder revelar cuál es mi misión. Y sabe yo que entiendo respecto a esto, es que a veces es mejor meditar en el corazón que hablar. Uy, hermanos, a veces a algunos nos cuesta tanto quedarnos callados pensando antes de hablar. Y a veces nos apresuramos tanto a hablar, por eso la palabra dice que en la multitud de palabras no falta el pecado. Hay algunos que, Dios mío, no tienen filtros, ni para lo que hablan, ni lo que van a decir, nada. Ahora imagínese, yo no estoy mirando para allá. Ahora imagínese, es que me dice: no me mire, pastor. Yo no estoy mirando para allá. Ahora imagínese con las cosas que nos ocurre. Imagínese con los que conste que fue ella misma. Maricel. Oiga, imagínese ahora con lo que Dios a ti te ha prometido, con lo que no te está saliendo. Imagínate con aquello que te está cargando, con aquello donde te está yendo mal. Imagínate con aquello que te está frustrando. Imagínate con aquello que te duele, que es una impotencia. Y dice que María, de todo eso, en vez de hablar, solo meditó en su corazón. Tuvo un filtro. Y el filtro fue: hasta no entenderlo y ver el propósito de Dios, no hablo. Mis amados, porque a veces cuando nosotros hablamos sin filtros, especialmente en momentos difíciles de carga, de caos, de problemas,
La falta de filtros para poder hablar hace que sea fácil errar en lo que hablamos. Por eso me puse como un ejemplo cuando mi hijo mayor nació. Cuando estábamos en Guatemala, yo sentía tanta impotencia y tanta rabia. Era mi primogénito, era mi hijo mayor. Yo quería verlo, yo quería estar ahí, yo quería abrazarlo, decirle cuánto lo amo. Y como no tuve filtros en el momento de mis emociones, comencé a hablar lo que no era. Dios, pero si te estamos sirviendo aquí, como hay otros que no te sirven y tienen con qué pagar un hospital 5 estrellas. Dios, pero si te estamos sirviendo y te hemos dado todo, como nuestro hijo que se crió, se formó en un instituto, tiene que nacer en este lugar. ¿Dónde estás? Y entonces la falta de filtro de lo que estamos meditando nos hace hablar lo que no tenemos que hablar. ¿Y sabe cuál es el problema cuando usted habla lo que no tiene que hablar? No solamente Dios le escucha, no solamente los hombres le escuchan, el diablo te escucha. Y le das un derecho legal para que tú le descubras qué es lo que estás pensando o con qué estás amargado. Imagínense a María pensando solo lo del pesebre, y que en el pesebre María, en vez de meditar en su corazón, haya comenzado a hablar. Y tal vez a decir lo que yo dije en mi momento, y a decir: es que si este es el hijo tuyo, ¿por qué en un pesebre al lado de animales? Si este es el hijo tuyo, no tenía la capacidad de hacer salir a alguien del mejor hotel para que él nazca allá. Si él es el hijo tuyo y yo soy tu sierva que te obedecí, por eso estamos aquí. ¿Por qué tú no has enderezado el camino? ¿Y por qué nos tienes en este pesebre o en este lugar tan desagradable? Pero dice que María solo escuchaba, meditaba en su corazón, se quedaba callada. ¿Se imagina usted, María? Si algunos hermanos, yo no sé, hay gente a veces que tiene ciertos guardados y se enferman con ese guardado que tienen, porque no pueden sacarlo, porque se vuelve una bomba atómica cuando lo saquen. Y normalmente es algo malo. Ahora imagínese a María todo lo que tiene adentro, pensando y meditando en su corazón. Pero dice que solamente meditó en su corazón y se quedó. Ya. Mire, algunos no se pueden aguantar nada, pero es nada. Y hay otros que son hasta protestantes, que protestan por todo y todo lo hablan y todo lo dicen. Es donde el enemigo se aprovecha para cargarte, para amargarte, para frustrarte. Y a veces lo que ocurre con María es que ella perdió el temor, y el perder el temor simplemente esperó en Dios lo que se le había prometido. Y por eso tuvo la capacidad de guardar sus emociones, sus sentimientos, y estar en paz guardándose esta bomba atómica dentro de ella. Imagínense, el creador del mundo es el salvador del mundo es su hijo. Y ella dice que solamente meditaba en eso, en todo lo que había escuchado, en ver a Jesús. Y esto es extra bíblico porque la Biblia hay un espacio perdido de lo que es la juventud de Jesús, hasta los 12 años que lo llevan al templo, y ahí se pierden muchas historias de él hasta llegar a los 30 años. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? María fue una madre normal, José fue un padre normal. Por eso le enseñaron a Jesús, le enseñaron un arte, la carpintería. María fue una madre normal. Entonces imagínense María con su hijo en su juventud, con su hijo tal vez en la pubertad, con su hijo en la edad ya siendo adulto, guardándolo, cuidándolo, aconsejándolo, protegiéndolo, estando con él. Pero en ese momento a ella no se le ha olvidado lo que el ángel le dijo. ¿Y dónde lo tiene? Meditándolo en su corazón. Mire, tal vez María para mí es la primera persona que tiene toda la capacidad y la autoridad para amargarse, pero no lo hizo. Ahí estaba meditando en su corazón. Y finalizo con esto: ¿cómo realmente María logró esto? Que para mí es una gran hazaña. Todo lo que esta mujer vivió
sin amargarse, sin frustrarse, sin decir me quiero morir. ¿Cómo lo hizo? Lo primero que yo encuentro es aprendió a silenciar su alma y su boca. Por eso María comparó su realidad. Si es el Salvador del mundo, ¿por qué todos estos problemas? Pero yo me imagino a María diciéndose a ella misma, pero no voy a decir nada malo, no voy a pensar nada malo. Hasta aquí llega. No voy a permitir ni que mis pensamientos ni mis palabras terminen tal vez dañando o destruyendo lo que yo he creído de Dios y lo que he visto en mi propio cuerpo. Y entonces María, ¿qué hizo? Ella misma, yo puedo ver que callaba su voz interior para no amargarse. Es que el problema de la voz interior, ¿sabe qué es, mis amados hermanos? Que somos nosotros mismos y le terminamos creyendo. Y entonces ahí estamos, es que a ti Dios te ha llamado para cosas grandes, es que tú eres muy bueno, mira cómo has sido de fiel, pero mira todo lo que te está pasando, y mira a tus hijos, y mira tu economía, y mira tu casa, pero es que tú eres muy bueno, mira cómo te has comportado, mira lo fiel que has sido. Y entonces nuestra voz interior va y viene, va y viene, va y viene, y comenzamos a guardarlo en nuestro corazón, y al final estamos amargados diciendo cosas que no tenemos que hacer. ¿Y sabe qué deberíamos de hacer? Yo no quiero ni renegar ni de mente ni de palabra. Ya. Yo no soy tampoco una santa paloma. Ya Dios lo prometió y Él lo va a hacer, pero no voy a pensar más de allá de lo que deba pensar. Y entonces callo mi voz interior. Porque es que yo no puedo meditar en el corazón si mi voz interior es rebelde. ¿Sí me entiende? Porque yo estoy meditando en el corazón, Dios es bueno, para siempre su misericordia, y Dios lo va a hacer, y no importa lo que esté ocurriendo, Dios se va a levantar, y Él lo prometió, y yo estoy en paz, y el temor se va. Pero si mi voz es todo lo contrario, yo no puedo alcanzar eso. Usted sabe que la contrapartida de meditar en el corazón o en el alma es la mal llamada en este tiempo meditación trascendental. Hay un paralelismo con estas dos cosas. Pero el problema es que mucha gente ha querido hacernos pensar que es lo mismo. Y es mentiras. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Por eso el principio de meditar o la meditación trascendental es que aún la persona tiene la capacidad de abandonar su cuerpo y de dejar su mente en blanco. Y escúcheme bien, meditar en el corazón es tan contrario, o la meditación en el alma, tan contrario, que María nunca se nos dice, y María ahí estaba levitando porque estaba meditando en su corazón. No, era una meditación consciente. Ella misma estaba administrando sus emociones, no se las dejó al diablo para que se las administrara. Porque hay gente que se mete en la meditación trascendental. Uy, pastor, es que a mí me llevaron a un lugar todo nice, y sí, es que yo quiero llegar allá a otro nivel, y se van y se meten en un montón de mugreros por allá, donde les dicen que dejen la mente en blanco, que no piensen nada. ¿Y sabe quién aprovecha eso? Satanás. Y el problema de una meditación trascendental, ¿sabe qué? ¿Usted qué necesita? Una liberación la más tremenda por todos los demonios que se le metieron ahí. María no estaba meditando trascendentalmente. María estaba meditando conscientemente. Ella aprendió a manejar sus emociones, sus sentimientos, para poder pensar y meditar en todo lo que se le había prometido, todo lo que estaba ocurriendo. Pero ¿sabe qué? Estar en paz. Esa es la verdadera meditación del alma. Yo conozco personas que se van por allá, un montón de mugreros, a meditar que es trascendentalmente, y están peor. ¿Y dónde se le quedó la meditación? Más endemoniados, más enfermos. ¿Por qué? Porque el diablo se aprovechó de ti con una mentira y te tiene peor. Eso no es una meditación en el alma. Meditar en el alma es lo que María nos dice. Ella era consciente de todo lo que estaba pasando, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos. Pero la capacidad que ella tuvo que fue balancear todo esto para estar en paz. Y entonces María, ¿qué hace? Aprende a silenciar su voz interior y sus palabras.
¿Están aquí, hermanos? Y por último, María aprende, y esto para mí es lo más maravilloso, a cuidar su corazón. ¿Cómo cuidar su corazón? Pues claro, imagínense la sierva del Señor que un ángel le habla y todo lo que está viendo. Piense por un momento, María detrás de Jesús en la vía dolorosa. Y María viendo a su hijo, aquel hijo que el ángel le había dicho que iba a ser el salvador del mundo. Y está viendo María ella misma que lo escupen, que lo acusan de cosas que ella sabe que son mentiras, que lo están golpeando, que lo están blasfemando. Y María va detrás de Jesús, pero está guardando su corazón. Y donde yo lo sé es todo lo que los evangelios después nos dice aún de María misma. Imagínense a María al lado de la cruz con Juan. Jesús está arriba diciéndole acerca de Juan: este es tu hijo a ella y esta es tu madre a Juan. Y María está diciendo: pero Dios, este es el Salvador del mundo que estaba en mi vientre. Este es. Lo tenías que, está bien que hubiese pagado por nosotros y muerto, pero en esta muerte, Dios, esto es lo más injusto. ¿Cómo en esta muerte? ¿Por qué crucificado en este lugar? ¿Por qué avergonzado para el mundo entero? Pero María solamente estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo? Guardando su corazón. Porque, mis amados hermanos, usted y yo podemos meditar en el corazón de tantas cosas sin callar nuestra voz interior. Y lo que pasa es que nuestro corazón se puede dañar. Y por eso hay tanta gente que estuvo en la iglesia que hoy en día no está. Amargados con Dios, con la iglesia, con la gente, hablando mal de Dios. Es que Dios es mentiroso, es que Dios no existe, es que Dios no responde, es que Dios... Mire, este fin de semana estuvo con nosotros unos pastores de Guatemala. Son influyentes increíblemente. Tienen una de las iglesias más grandes de Guatemala y ahora son de los más influyentes en Guatemala. Y el día miércoles tenían la primera enseñanza y yo vi a los pastores normales. No les puedo decir que los vi más, pero sí así como no sé. Y por la noche el pastor se vino solo y me dijo: mira, mi esposa se sintió mal. No me tienes que dar excusa, no te preocupes, a veces ocurre, que descanse. Al otro día es que nos dijeron lo que estaba pasando. Su nieto de 2 años, exactamente el 7 de mayo, cumplía 1 año de muerto. ¿Y cómo murió? Muerte súbita. La hija de él vino, lo dejó en la cuna, se fue y al otro día vino a cargarlo y ya el niño estaba muerto. Muerte súbita de su nieto de 2 años. Y ellos nos decían, estábamos un poco tristes y pensando en el momento, pero nos decían: sabemos que nuestro hijo pasó a la gloria del Señor y se nos ha adelantado nuestro nieto y estamos en paz, hemos guardado nuestro corazón. Ahora, ¿cuántas cosas usted medita en su corazón? Mamás, su familia, sus hijos que están mal, que por aquí, que por allá, que no han cumplido, que no han hecho. Y ahí está usted tan desesperada que termina enferma. No, la necesitamos sana. Pero también está usted hoy en esta tarde. ¿Y qué es lo que le está robando el sueño a usted? Que Dios le ha prometido tantas cosas y usted lo ha meditado en su corazón y usted dice: Dios me va a bendecir, Dios me lo prometió. Pero cuando levanta su mirada ve que todo está al revés y su voz interior comienza a decirle: es que Dios no responde. Tú crees que Dios lo va a hacer. Tú no eres nadie para Dios, tú eres lo peor, tú estás mal, tú eres el peor trapo de inmundicia. Y cuando comienzas a escuchar tu voz interior, comienzas a meditar en tu corazón, pero para enfermarte, para dañarte, para que tus emociones y sentimientos se desborden y termines tomando decisiones incorrectas y amargado, frustrado y separado de Dios porque estás mal con Dios. Y por eso no hay un montón de gente allá afuera que les ocurrió algo y se amargaron tanto que pelearon completamente con Dios. ¿Por qué? Porque no supieron meditar en su corazón. Solo que María a nosotros nos da un ejemplo. Mamás, especialmente mamás gallinas,
Dejen que sus polluelos vuelen. Hay cosas que ustedes no van a poder controlar de ellos. Y si no lo permiten, se van a amargar y se van a frustrar. Porque tal vez hace parte de un proceso que Dios tiene para ellos. Yo no les estoy diciendo no los cuide, no ore por ellos, no vele por ellos. No, hágalo. Pero hay cosas que usted no va a poder tener el control. Aún a veces de su casa, a veces de su esposo, a veces de sus hijos, la economía. Pero cuando guarde todo eso en su corazón, sí le pido algo: silencia su voz interior para no terminar amargada o amargado. Y número 2, mis amados hermanos, guarde su corazón. Guarde su corazón para no pecar, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? A pesar de los problemas, a pesar de las cargas, a pesar de las necesidades, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuántos pueden creer en eso? ¿Por qué no se para ahí donde está? Párese, por favor. Si usted puede levantar sus manos, vamos a adorar a nuestro Rey de Reyes. Y si usted necesita esa paz de Dios, pídasela en esta tarde. Dígale: Señor, ayúdame a descansar en este día. Mis emociones están desbordadas, mis pensamientos ni se diga, pero tengo un profundo deseo de descansar en ti en este lugar. Así es que levante sus manos, vamos a adorarlo en esta tarde y que podamos descansar en Él, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.